La Filarmónica de Berlín. Es que solo con decir el nombre ya impone, ¿verdad? Totalmente. Es una de esas instituciones que parece que han estado siempre ahí, en la cumbre. Y tienen un palmarés que es, vamos, casi absurdo. Premios Grammy, Gramophone. De todo. Sí, pero más allá de los premios está la leyenda. Y eso es lo interesante. Justo. Por eso, hoy vamos a analizar a fondo qué hay detrás de esa leyenda. Tenemos un artículo muy completo que nos va a servir de guía para un viaje que, ya os adelanto, es mucho más turbulento y fascinante de lo que parece. Es una historia increíble, la verdad. La idea es seguir ese viaje. Empezaremos por su fundación, que ya te digo yo que no fue nada convencional. Fue un acto de pura rebeldía. Sí, sí, un motín en toda regla. Luego nos meteremos de lleno en el siglo XX, que fue complicadísimo, viendo cómo navegaron el periodo nazi y la posguerra. Una época muy oscura, por supuesto. Hablaremos de los directores que la hicieron un icono mundial. Y acabaremos en el presente, viendo cómo una institución tan clásica se ha convertido de repente en una pionera digital. Que tiene mucho mérito. Pues venga, empezamos el viaje. Vamos allá. Empecemos por el principio, 1882. Lo que me parece increíble y que define todo lo demás es que esta orquesta no nace por el capricho de un mecenas millonario o un rey. Nace de un motín. Totalmente. Y esa es la clave para entender su carácter, su ADN. Eran 54 músicos de un conjunto que se llamaba Bilses Kapelle. Dirigido por un tal Benjamin Bilse. Exacto. Y un día se plantaron, dijeron, basta, nos vamos, no seguimos con él. ¿Pero qué fue lo que les hizo estallar? Porque la fuente menciona una anécdota que parece de película. Es que es buenísima, porque lo explica todo. Bilse planeaba una gira a Varsovia. Ajá. Y pretendía que sus músicos, sus artistas, viajaran en un vagón de tren de cuarta clase. ¿De cuarta clase? Vaya tela. Claro. Para ellos aquello fue la humillación definitiva. No era solo por ir incómodo, ¿sabes? Era una cuestión de respeto, de dignidad profesional. Y dijeron, hasta aquí hemos llegado. O sea que la Gran Filarmónica de Berlín nace de una rebelión por la dignidad, no por una cuestión artística. Eso ya dice muchísimo. Muchísimo. ¿Y qué pasa después? A ver, tienes a 54 músicos que acaban de dejar su trabajo. ¿Cómo sobreviven? Pues ahí entra en juego una figura clave, un empresario con visión, Hermann Wolf. Él se encargó de la gestión, de las finanzas, les dio una estructura sólida. Vale. Pero el verdadero salto de calidad, lo que los puso en el mapa internacional, fue la llegada en 1887 de Hans von Bülow como director. Que era una superestrella de la época. Una leyenda. Director, pianista. Su rigor y su exigencia empezaron a forjar el sonido de la orquesta, esa disciplina férrea. Y a partir de ahí, la lista de directores invitados es un quién es quién de la historia de la música. La fuente menciona a Richard Strauss, a Gustav Mahler. Incluso a Brahms y a Grieg, dirigiendo sus propias obras. Imagínate estar en Berlín en esa época. Debía ser increíble. Sin duda. Y ese origen rebelde, insisto, no es una anécdota, es que define el ADN de la orquesta. Ese acto de decir, somos un colectivo de artistas, no empleados, sentó las bases para su futuro como una entidad autogobernada por los propios músicos. Es un hilo que vamos a ver una y otra vez, ¿no? Exacto. Me llama la atención otro detalle de esa primera época que parece muy adelantado a su tiempo. Se menciona que en 1887 la primera mujer, Mary Worm, dirigió la orquesta. ¿Esto era normal? En absoluto. Era algo, vamos, insólito. En un mundo tan masculino, tan conservador como el de la dirección de orquesta del siglo XIX, que le dieran la batuta a una mujer, aunque fuera como invitada, demuestra una mentalidad sorprendentemente abierta. Curioso, porque luego Porque luego, como veremos, la cosa cambió bastante. hay un dato técnico que también me parece interesante. Al principio solo tenían 46 instrumentos de cuerda, cuando el ideal wagneriano, el sonido opulento que estaba de moda, pedía al menos 64. Su sonido inicial era más modesto. Yo no diría modesto, diría que estaba centrado en la calidad, no en la cantidad. Demuestra que su reputación se construyó desde el principio sobre la excelencia de sus músicos, no sobre la grandilocuencia. Forjaron su prestigio con lo que tenían. Esa idea de una orquesta autogobernada, con un fuerte sentido de la dignidad, es fascinante. Pero, ¿cómo sobrevive un espíritu así cuando choca con una fuerza que aniquila la autonomía, como fue el Tercer Reich? Esa es la pregunta del millón, y la parte más oscura y compleja de su historia, sin duda.
Con la llegada de los nazis, la Filarmónica, como principal institución musical de Alemania, se encontró en una posición imposible. No podía simplemente mirar para otro lado. No, estaba en el ojo del huracán. Y al frente de la orquesta en esa época estaba Wilhelm Furtwängler, una figura gigantesca y enormemente controvertida. La fuente expone los hechos de una forma muy directa, casi brutal. Y hay que abordarlos con esa misma imparcialidad, porque aquí no hay respuestas fáciles. Furtwängler es el perfecto ejemplo de la zona gris. ¿A qué te refieres? Pues a que por un lado hay testimonios de que usó su influencia para ayudar a músicos judíos a escapar. Pero por otro lado, se convirtió, quisiera o no, en una figura clave de la propaganda cultural del régimen. El episodio más conocido, y que la fuente destaca, es el del 20 de abril de 1942, el cumpleaños de Hitler. Dirigió la novena de Beethoven y al final Joseph Goebbels subió al escenario a estrecharle la mano. La imagen es demoledora. Le persiguió toda su vida. ¿Y cómo se defendía él de esto? Su argumento, que mantuvo siempre, era el de la emigración interior. Él sostenía que se quedó en Alemania para salvaguardar la gran cultura alemana, para proteger a Beethoven de la barbarie nazi. Creía que si él se iba, el vacío lo ocuparía alguien mucho peor, un nazi convencido. Pero claro, eso plantea una cuestión moral casi irresoluble, ¿no? ¿Es posible salvar el arte colaborando, aunque sea pasivamente, con un régimen genocida? Exacto. ¿Dónde está la línea? Un concierto para el cumpleaños de Hitler es un mal necesario para poder seguir programando a Mendelssohn, que estaba prohibido, como Furtwängler hizo desafiando al régimen. Es un debate que sigue abierto. Lo que está claro es que la orquesta fue utilizada como un instrumento de propaganda. Sin ninguna duda. Para proyectar una imagen de normalidad y excelencia cultural alemana mientras Europa ardía. Y la historia se vuelve todavía más tétrica hacia el final de la guerra, el último concierto en la Philharmonie en abril del 45. Con Berlín ya sitiada por el Ejército Rojo, el programa es increíblemente simbólico. Uf, sí. Termina con la escena de la inmolación de Brunilda de El ocaso de los dioses de Wagner. El ocaso de los dioses. La simbología es sobrecogedora. Götter Dämmerung mientras el Reich de los 1000 años se derrumbaba literalmente a 2 calles de allí. Es el apocalipsis en directo. Y la fuente añade un detalle que es realmente escalofriante. Se dice que miembros de las juventudes hitlerianas repartieron píldoras de cianuro entre el público. Es una imagen que hiela la sangre, sí. ¿Qué buscaban con eso? Un final wagneriano para la propia realidad. Es una imagen que ilustra hasta qué punto la realidad y la mitología wagneriana se habían fusionado en la ideología nazi. Era ofrecer una salida heroica ante la derrota. Demuestra el fanatismo que se vivía en ese búnker cultural en medio de una ciudad en ruinas. Hay que decir, eso sí, que la propia orquesta ha hecho un ejercicio de memoria histórica, ¿no? Sí, en 2006 anunciaron una investigación a fondo sobre su papel en esta época, lo cual les honra. Tras la caída de Berlín, uno pensaría que llegó la calma, pero la posguerra fue casi igual de caótica. Héctor Leo Borchardt, pero duró apenas unos meses. ¿Qué le pasó? Murió de forma trágica. En agosto del 45 fue abatido por error por disparos de soldados estadounidenses en un control. Después llegó el rumano Sergius Celibidache, un director genial y excéntrico que mantuvo la orquesta a flote hasta que Furtwängler fue desnazificado y pudo volver en 1952. Y tras la muerte de Furtwängler en el 54, se abre una nueva era, probablemente la más famosa de todas. Llega Herbert von Karajan. Llega el emperador. Exacto. Si Furtwängler fue el sumo sacerdote de la tradición alemana, Karajan fue el CEO de un imperio musical global. 34 años al frente, desde el 55 hasta el 89. Es imposible entender la filarmónica moderna sin él. Karajan entendió el poder de la tecnología y los medios mucho antes que nadie, ¿no? Su legado son miles de grabaciones, sobre todo con Deutsche Grammophon, que se convirtieron en la versión de referencia para millones de personas. Absolutamente. Él no solo grababa discos, creaba artefactos de lujo. Se obsesionó con cada nueva tecnología. El estéreo, el vídeo, el CD. Quería que el sonido de la Filarmónica de Berlín fuera sinónimo de perfección absoluta y que esa perfección llegara a cualquier rincón del planeta. Y las giras mundiales que organizó cimentaron esa fama. Y con él nace el famoso sonido Karajan. Es una expresión que se oye constantemente. Si tuvieras que describirlo, ¿cómo lo harías? Es un sonido de una belleza casi irreal, pulido hasta el extremo, un empaste perfecto, donde ninguna sección sobresale, creando una masa sonora homogénea,
sedosa, potente. Lujoso casi. Sí, un sonido lujoso, intenso, pero siempre controlado, con una disciplina técnica sobrehumana. Karajan convirtió a la orquesta en un instrumento de una precisión y un virtuosismo que nadie podía igualar. Pero ese control casi dictatorial también generó tensiones. Y una de las más sonadas tuvo que ver con la integración de las mujeres. Es increíble pensar que la primera mujer músico, la violinista Madeleine Caruso, no entró hasta 1982. 100 años después de la fundación. 100 años. Y justo después estalló el conflicto. Justo. Karajan, en la cima de su poder, quiso contratar a la clarinetista Sabine Mayer. Era la primera mujer en la sección de vientos. Él le impuso, pero ahí chocó con el ADN de la orquesta, con esa tradición democrática de la que hablábamos al principio. A ver si lo entiendo. Karajan, el director todopoderoso, la contrata. Pero la orquesta, ejerciendo su poder, somete su admisión a votación y la rechazan. ¿Cuál fue el resultado? Devastador. 73 votos en contra y solo 4 a favor. 73-4. Sabine Mayer, que era y es una clarinetista excepcional, acabó marchándose porque el ambiente era insostenible. ¿Pero fue una lucha de poder directa contra Karajan usando a Meyer como excusa? ¿O era un conservadurismo tan arraigado, una misoginia pura y dura? Pues probablemente una mezcla de las dos cosas. Por un lado, era un bastión increíblemente conservador y machista. La excusa oficial fue que su sonido no encajaba. Un pretexto clarísimo. Claro. Pero por otro, fue la manera que tuvo la orquesta de decirle a Karajan: tú eres el director, pero nosotros somos la filarmónica. Hay límites a tu poder. Fue un pulso en toda regla y marcó el principio del fin de su era. Tras la renuncia de Karajan en 1989, el mismo año de la caída del muro, que es simbólico, la orquesta elige a su sucesor. Y la elección ya es toda una declaración de intenciones. El italiano Claudio Abbado. Un cambio radical. Pasaron del autócrata austríaco a un director italiano, demócrata convencido, con un talante mucho más colaborativo. Y su gran misión fue, como él decía, abrir las ventanas. ¿Y qué significaba eso en la práctica? Después de 30 años de Karajan, me imagino que la orquesta estaría muy acostumbrada a un repertorio y un estilo muy concretos. Pues con Abbado la orquesta mantuvo su excelencia en el repertorio tradicional, Beethoven, Brahms, pero él introdujo sistemáticamente obras del siglo XX que Karajan había ignorado. ¿Cómo cuáles? Mahler, la Segunda Escuela de Viena, Debussy, Ravel. Fue una expansión de horizontes enorme. Al principio hubo ciertas resistencias, claro. Eran músicos acostumbrados a la perfección de Karajan, y el enfoque de Abbado, a veces más arriesgado, les generó dudas, pero con el tiempo la relación floreció. Y después de Abbado, en 2002, llega otro revulsivo, el británico Sir Simon Rattle, y él llega poniendo una condición sobre la mesa que conecta directamente con la fundación de la orquesta. Así es. Rattle, de alguna manera, cierra el círculo histórico. Su condición para aceptar el puesto fue que la orquesta dejara de ser una entidad dependiente del Senado de Berlín y se convirtiera en una fundación pública autogobernada. ¿Qué significa eso? Que los músicos se convierten en sus propios jefes, recuperando ese espíritu de 1882. Exactamente. Les dio el control sobre su propio destino, artístico y financiero. Blindó su autonomía para el futuro. Fue una jugada maestra que devolvía el poder al colectivo, recuperando la esencia de aquellos 54 rebeldes. Y Rattle no solo cambió la estructura, cambió la mentalidad. Te refieres a sus famosos proyectos comunitarios, ¿verdad? El más conocido es el de la consagración de la primavera de Stravinsky, que se documentó en la película Rhythm Is It. Sí, fue un proyecto revolucionario. Cogió a 250 escolares de barrios desfavorecidos de Berlín, muchos de ellos inmigrantes que no habían pisado una sala de conciertos en su vida. Y los puso a bailar. Y los puso a bailar, una de las obras más complejas del repertorio, con la Filarmónica tocando en directo para ellos. Demostró que una orquesta de élite mundial podía y debía implicarse en su comunidad. Rompió la imagen de la orquesta como una torre de marfil. Y junto a Rattle, la orquesta da otro paso de gigante, esta vez hacia el futuro digital. Sin duda. En 2009, crean el Digital Concert Hall. En un mundo tan tradicional, lanzar una plataforma de streaming de pago para ver todos tus conciertos fue increíblemente visionario. Cambiaron las reglas del juego para todas las demás orquestas. Y luego su propio sello discográfico en 2014. Exacto. Se saltaron a los intermediarios y tomaron el control total de su producto,
llegando directamente a una audiencia global. Es una adaptación impresionante, la verdad. Y esa excelencia continúa hoy con su actual director, Kirill Petrenko. Pero no podemos terminar sin hablar de su casa, la icónica Filarmonie. Es que el edificio en sí mismo es una declaración de intenciones. Totalmente. Pero su hogar no siempre fue tan espectacular. Su primera sala, de 1882, era una antigua pista de patinaje sobre ruedas. Un origen humilde. Muy humilde, sí. Y duró hasta que un bombardeo británico la destruyó en 1944. En la posguerra tuvieron que tocar donde podían, incluso en un cine, el Titania Palace. Fueron años de provisionalidad. Sí, hasta que en 1963 se inauguró la actual Philharmonie. Es una obra maestra del arquitecto Hans Sarun y fue revolucionaria. Rompió con la sala tradicional en forma de caja de zapatos. Ujú. Y puso el escenario en el centro. Justo, con el público dispuesto en terrazas a su alrededor, como si fueran viñedos. La idea era que la música estuviera, literalmente, en el corazón de la comunidad. Y esa forma exterior tan extraña como una carpa pentagonal amarilla inspira el logo de la orquesta. Tuvo un buen susto en 2008 con un incendio, ¿verdad? Sí, fue un momento de pánico. El fuego dañó gravemente parte del techo. Pero casi milagrosamente, el interior de la sala, su legendaria acústica de madera, quedó prácticamente intacto. Fue casi una metáfora de la propia orquesta. Totalmente. La estructura externa puede sufrir, pero el corazón, el sonido, sobrevive. Entonces, si intentamos atar todos los cabos de esta historia tan densa, lo que tenemos es una institución que nace de un acto de afirmación, de una búsqueda de dignidad. Una orquesta que no ha vivido al margen de la historia, sino que ha sido un espejo de los momentos más brillantes y más oscuros de la historia de Alemania y de Europa. Desde el optimismo imperial hasta la catástrofe nazi, la división de la Guerra Fría y la reunificación. Con un sonido inconfundible moldeado por gigantes como Furtwängler y Karajan y reinventado por figuras como Abbado y Rattle que la abrieron al mundo y al futuro. Por eso, la Filarmónica de Berlín es mucho más que un conjunto de músicos virtuosos. Es un organismo vivo, una institución cultural que ha dialogado y a veces chocado violentamente con la realidad política y social de cada momento. Su historia es la crónica de la búsqueda de la excelencia en un mundo imperfecto y a menudo brutal. Y para terminar, una última reflexión que se desprende de la fuente. Habla de los programas actuales de artista en residencia y compositor en residencia. Y los nombres recientes son muy reveladores. El compositor estadounidense John Adams, la violinista moldava Patricia Kopachinskaya, el pianista surcoreano Seon Jin-cho. Esto nos lleva a una pregunta final muy interesante. Si pensamos que esta orquesta fue durante décadas el estandarte de la tradición musical austrogermánica, ¿qué nos dice su práctica actual de invitar artistas de todos los rincones del planeta sobre el futuro de la música clásica? Y, sobre todo, ¿qué significa hoy ser una orquesta alemana en un mundo completamente globalizado?